Estamos ya al lunes 15 de abril de 2019 y seguimos compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes el pensamiento político del general Perón, no antes sin desearles a todos los compañeros y compañeras, a todos los ciudadanos y ciudadanas, muy buenas noches. Seguimos hoy con técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y ayer hemos compartido el capítulo quinto referido a la transmisión particular de la doctrina a través del sistema, el sistema que tenían los primeros peronistas para transmitir e inculcar la doctrina en todos los ámbitos, fundamentalmente a través de la Escuela Superior Peronista, que yo desearía y sigo abogando por su recuperación, porque el peronismo es un movimiento, como decía ayer el general Perón, o recordaba yo un dicho del general Perón haciéndonos mención a que el peronismo es un movimiento y la Escuela Superior Peronista era la escuela del movimiento, no la escuela del partido, la escuela del movimiento que tenía un comando superior dirigido por el general Perón e integrado por el presidente del Partido Peronista Masculino, del Partido Peronista Femenino y el secretario general de la CGT. Deberíamos, y yo voy a bregar todo lo que esté a mi alcance para que se recupere la Escuela Superior Peronista, donde se transmitían los extraordinarios conceptos que hemos visto ya y que seguiremos viendo en esta propuesta que nos hicieron los primeros peronistas sobre técnica para transmitir e inculcar nuestra doctrina. Y hoy vamos a ver un tema quizá polémico, pero lo voy a compartir con ustedes porque en el fondo y en la forma lo comparto, la necesidad de la transmisión de la doctrina también a la niñez y a la juventud. Y los primeros peronistas nos proponen una forma y una manera, no sin antes recordar que la propuesta está dirigida, como toda la propuesta que nos propone Perón, está dirigida a las unidades básicas o a las instituciones que están dentro del movimiento nacional, no a las instituciones del Estado nacional. Me refiero a las escuelas primarias y secundarias. Toda la propuesta que hay en el peronismo sobre la transmisión de nuestra doctrina está referida a las instituciones que conforman el movimiento nacional. Se refiere al Partido Peronista Masculino, al Partido Peronista Femenino en aquel caso, y a los sindicatos, o sea, a las escuelas sindicales. Pero no vamos a continuar sin recordarles una vez más que nada ni nadie por encima de la patria, como decían los primeros compañeros, y nos decía Perón el 5 de julio de 1947. Nada ni nadie por encima de la patria, compañeras y compañeros, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones, nosotros y nosotras, todos y todas unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla sobre todo contra estos cipayos vendepatria que hoy tenemos en el gobierno, lamentablemente. Lamentablemente. Y empezamos entonces a compartir con ustedes lo que nos transmiten los primeros peronistas referido a la transmisión de la doctrina para la niñez y la juventud.
el general Perón nos dice lo siguiente: que sean los niños verdaderamente los únicos privilegiados en el país, que reciban en cada escuela el privilegio que les corresponde, que Dios les colme de felicidades y que aprendan cuanto deben aprender los niños argentinos para asegurar el triunfo de la patria, para asegurar el triunfo de la patria. Hermosísimas palabras del general Perón que comparto con mucho gusto con ustedes. Antes de continuar, le digo que soy partidario de todo lo que proponen, de la gran mayoría de las cosas que proponen acá los primeros peronistas, porque yo toda la vida he ejercido la docencia en la primaria, he sido maestro de todos los grados y maestro de educación especial, y imagínense que tengo alguna experiencia en el rubro, y la verdad es que si no transmitimos los valores, los chicos no los aprenden. Si los transmitimos, los aprenden. Y la obligación respecto a los niños y a los jóvenes corresponde por parte de los adultos. Y lo que nos proponen acá los primeros peronistas es asumir esa responsabilidad que tenemos nosotros como peronistas de transmitir e inculcar también en los niños y en los jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de valores y de cualidades particulares que nosotros querríamos que tuvieran nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Dice, 2 razones para la obligatoriedad. Por otro lado, tengamos en cuenta que este libro fue escrito en 1954, más o menos, cuando en la República Argentina la doctrina peronista había sido declarada por el Congreso de la Nación doctrina nacional por el artículo 3 de la ley correspondiente al segundo plan quinquenal en el año 1952, y que por otro lado estaba vigente la Constitución Nacional modificada en 1949, que establecía en su preámbulo también la consecución de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son los fundamentos de nuestra doctrina. Por eso hablan de obligatoriedad, porque se trataba de cumplir la Constitución Nacional. 2 razones principales fundamentan la transmisión de la doctrina a la niñez y a la juventud: un postulado doctrinario peronista, por un lado, y el ejemplo de Perón y Eva Perón. ¿Por qué deberíamos los peronistas estar obligados a transmitir a la niñez y a la juventud nuestra doctrina? Por un postulado doctrinario peronista y por otro lado el ejemplo de Perón y de Evita. El postulado doctrinario. Ya en sus primeros discursos el general Perón enseña: en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños y las niñas. Recibido al principio por algunos con escepticismo, por otros con simpatía, pero sin captar totalmente su profundidad, este postulado hoy es realidad concreta de los aspectos más revolucionarios de la doctrina peronista. Y es así nomás, fue así nomás en aquella época. Sin embargo, tiene también ecos lejanos, milenarios. Pareciera que no es ni más ni menos que la traducción en el lenguaje moderno de la frase de Cristo: dejad que los niños se acerquen a mí. La actitud se refiere, por supuesto, a la actitud que tuvieron Perón y sobre todo Eva Perón respecto a los niños y a las niñas. También tiene resonancia en el corazón de todos los hombres de buenos sentimientos. El niño siempre despierta interés
el niño y amor, sobre todo amor. Aún los malvados suelen muchas veces conmoverse ante la inocencia de un niño y la negación de estos sentimientos implica una aberración incomprensible, incomprensible. Pero se da, se da. Los que hoy nos gobiernan no tienen ninguna simpatía, ni dedicación, ni cuidado de los niños, ni de las escuelas, ni de los maestros. Qué cosa bárbara. Y la verdad, querría compartir con ustedes, hablando ya de esto, recién entré a mi casa y yo vivo en San Telmo, en pleno corazón de Buenos Aires, a 7 cuadras más o menos de la Plaza de Mayo, y en la puerta de mi casa había un pobre hombre tirado en el piso, durmiendo con una frazada que seguramente le era muy poco. ¿Cómo se está viviendo en este país en este momento? Y seguimos. El niño siempre despierta interés, simpatía y amor, por lo menos despertó en estos compañeros y sobre todo en Perón y especialmente en Evita. Lástima que esos sentimientos que no faltaron tampoco a las generaciones preperonistas y que fueron tal vez una de sus pocas notas humanas, no se tradujeron en hechos y se llevaron a la práctica como nos está pasando en este momento, donde el ser humano, como dice el Papa Francisco, es un descarte, es un descarte. Fue necesaria la revolución de Perón y la presencia de Eva Perón para que fuera una realidad viviente. Es así nomás, le guste a quien le guste. La otra razón de la obligatoriedad que deberíamos tener los peronistas y las peronistas de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y de transmitirle nuestros valores y nuestra doctrina. El ejemplo de Perón y Eva Perón. Sería imposible enumerar todo lo que Perón y Evita han hecho por la niñez y la juventud. Miles de realizaciones hablan con la elocuencia más fecunda. Escuelas, hogares, ciudades infantiles y estudiantiles, policlínicos, colonias de vacaciones, justas deportivas, los campeonatos Evita, centros de recreación cultural, en fin, casi no hay realización peronista que no mire hacia aquellos que en boca de Perón tienen en sus manos el destino futuro de la patria, que tienen en sus manos el destino futuro de la patria. Millares de anécdotas recuerdan la emoción con que Evita y Perón reciben y aceptan el cariño y los pedidos de los niños, los juguetes, los famosos juguetes. Es que tanto uno como otro han encontrado en el fondo de su corazón la razón de ser de aquella frase que ambos sustentan. Queremos que las futuras generaciones de argentinos y argentinas aprendan a sonreír desde la infancia. Qué hermosa frase, ¿no? Queremos que las futuras generaciones de argentinos y argentinas aprendan a sonreír desde la infancia. Vamos a ver el tema 2, o sea, la niñez y la juventud en los sistemas antiperonistas, o sea, haciendo una comparación con otros sistemas, porque si nosotros hiciéramos público, diríamos, y lo quisiéramos traspolar a algún ámbito institucional, estatal, cualquier actividad peronista, como nos pasó cuando el gobierno de Cristina, algunos compañeros quisieron ir por lo menos a transmitir algunos valores a las escuelas secundarias,
levantaron el grito en el cielo. Pero en este momento, en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, se transmite también una serie de valores que no son evidentemente los que vamos a ver hoy. Son los valores neoliberales que están inculcados en la mayoría de nuestros niños. Y vamos a ver cuáles son esas formas de ver la vida y las cosas de esta gente. En todos los tiempos y en todos los sistemas siempre se ha hablado con entonación declamatoria de los destinos y de la importancia de la formación de la niñez y de la juventud. En los sistemas individualistas, los primeros peronistas llamaban individualistas los liberales y neoliberales como los que hoy nos gobiernan. El individualismo, con su vicio fundamental, el egoísmo, que caracteriza a los que hoy nos gobiernan, no ha sido capaz de llegar a formar integralmente a la niñez. No les interesa directa, sencilla y directamente. Estos ya son peores, directamente no les interesa. Ellos afirman que no hay que violentar la conciencia de los niños cuando se habla de otra doctrina, pero con la de ellos están totalmente de acuerdo. Y en aras de este principio, que es muy cierto, dejan que el niño y el joven crezca sin el apoyo y la orientación que le puede brindar la experiencia y la madurez de sus mayores, porque ellos lo hacen a través de la televisión, de la radio, del cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que en la práctica las cosas no se presentan tan crudamente. Es claro que en la práctica las cosas no se presentan tan crudamente y cualquier individualista o neoliberal puede objetar que ellos siempre han dado un lugar preferente a la cultura. Pero lo cierto es que la cultura y la formación individualistas han gestado una concepción egoísta de la vida y en su afán de no cerrar la libertad del niño o del joven, han pretendido proporcionar una formación enciclopedista a su intelecto nada más, relegando en la práctica a un plano secundario la verdadera transmisión de la doctrina o de los valores que se refiere a todo el hombre. Intelecto, voluntad y afectividad. La formación integral del hombre y de la mujer, que es lo que realmente busca el peronismo y que es lo que nos van a transmitir ahora, o lo que nos están transmitiendo los primeros peronistas a través de este capítulo. Por otro lado, en los sistemas colectivistas, ellos llamaban colectivista a todos los sistemas políticos como el nazismo, el fascismo y el comunismo, que dan preponderancia al Estado sobre el individuo, a la formación del Estado y a la importancia del Estado, así como los individualistas dan exclusiva importancia al individuo aislado. Los colectivistas dan importancia al Estado como institución, relegando quizás a segundo plano el aspecto de la persona. En estos sistemas todo se subordina y por ende también la niñez a las necesidades y requerimientos del Estado. La formación de los jóvenes se hace con miras a tener un engranaje perfecto dentro del organismo de la colectividad. Disculpen. Se realiza el cultivo del niño mediante la imposición de criterios, normas e ideas, que es lo que caracteriza habitualmente esos sistemas políticos. El resultado de despersonalizar al niño y suprimir toda la actividad libre del mismo es su consecuencia. Con justa razón puede decir Perón que nosotros entendemos que hasta ahora se les ha tratado mal, no se les ha cuidado, no se les ha considerado ni querido
cómo deben ser considerados, cuidados y queridos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Cómo deberíamos cuidar, cómo debería cuidar todo ser humano normal y sensato, no, no como los que hoy nos gobiernan, que realmente no tienen la menor preocupación ni ocupación sobre la educación. La están vaciando, tratando de que las familias dejen la escuela pública para pasar a las escuelas privadas que sí apoyan y sustentan. Concepto y objeto de la transmisión de la doctrina peronista a la niñez. Vamos a ver qué entienden los primeros peronistas por la transmisión de la doctrina a la niñez. Para la doctrina peronista, la transmisión de la doctrina, es decir, el arte de inculcar la doctrina peronista a los niños y a los jóvenes, tiene un solo y fundamental objeto. Escuchen bien, tiene un solo y fundamental objeto: contribuir a la formación de niños y jóvenes y virtuosos. Niños y jóvenes virtuosos. Y en este objetivo no hay que buscar sutiles interpretaciones, no hay que buscar sutiles interpretaciones. Buenos y virtuosos quiere decir sencillamente lo que siempre se ha entendido por tal, lo que entendían por virtud y bondad los primeros cristianos, lo que entiende el común de las gentes, lo que entiende todo el mundo. Bueno y virtuoso es aquel que cumple sanamente con su misión en la vida, de acuerdo con las leyes de Dios y de los hombres, y que sabe olvidarse un poco de sí mismo para sacrificarse también un poco por los demás. Tarea fundamental, valor humano fundamental que Perón y Evita recalcaron durante toda su vida como cualidad indispensable de todo peronista. Porque nosotros, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada de todo lo que deberíamos hacer. Esa es en el fondo la bondad que desea el peronismo como bella flor de la transmisión infantil de la doctrina. Y si alguna otra nota queremos agregar como complemento de ella, la encontraremos en el cultivo de su inteligencia y en el cuidado solícito de su salud física. O sea, una formación integral. Inteligencia, voluntad, afectividad y solícito cuidado de la salud física. Esto es lo que ambicionamos para cada uno de los muchachos de nuestro país, que sean fuertes, sanos y vigorosos, que sean buenos y que sepan mucho, decía Perón el 18 de marzo del 52. Esta trilogía, cuerpo sano, inteligencia cultivada y perfecta formación moral, se fundamenta el privilegio de los niños y las niñas, la técnica de su transmisión de la doctrina y las realizaciones que el peronismo diariamente ejecuta para ellos. Cuerpo sano, mens sana, decían los latinos, in corpore sano. Una mente sana en un cuerpo sano. Creo que estamos hablando de cosas muy, muy positivas y que deberíamos los peronistas volver a recrear, volver a tener en cuenta, porque el hombre, la mujer, debería ser para nosotros la preocupación principal y especialmente los niños, las niñas y los jóvenes. El privilegio de los niños. Estas premisas nos facilitan el análisis del postulado que comentamos. Cultura física, lo primero.
Si es cierto que aún los sentimientos religiosos tan propios del ser humano necesitan de un mínimo de bienestar físico para florecer, muy fácilmente se comprenderá la importancia de la salvaguarda de la salud física y la necesidad de mantener un cuerpo sano y vigoroso para que se manifiesten las demás actividades del espíritu. Y en el primer peronismo había en cada una de las escuelas una asistencia médica y odontológica. Las dos cosas. Yo me acuerdo en el colegio Calazán, y eso que era un colegio privado, tenían obligación de tener la asistencia médica y odontológica. Por ello, la doctrina peronista asigna un lugar de elección a la formación física de la niñez y la juventud, repito. La doctrina peronista asigna un lugar de elección a la formación física de la niñez y la juventud, y eso se demostró en la realidad, Campeonatos Evita, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, para los niños y sobre todo los jóvenes. Pero no es menor su trascendencia si se la analiza desde el punto de vista de la transmisión de la doctrina. El niño y el joven, más que ningún otro, comprenden el lenguaje de las obras y se sienten atraídos por aquellos que le proporcionan algo de bien. El niño recibe y comprende con mucha facilidad la doctrina que le entra por los ojos y de acuerdo a su modalidad aprende jugando las verdades que se le imparten. No son pues de importancia secundaria los deportes, los juegos, las actividades recreativas. Antes, al contrario, al desarrollar el cuerpo y alegrar el espíritu, ya tienen el sello que deja la transmisión de la doctrina. La alegría del deporte, la alegría de compartir, la entienden los compañeros como la transmisión de la doctrina. La formación de la inteligencia en los niños y en los jóvenes. Es la segunda nota indicada en el privilegio de los niños. Es que Perón quiere que desde temprano aprenda el hombre y la mujer a ordenar su voluntad y sus afectos hacia el bien, mediante el cultivo de su inteligencia. Orientarse hacia el bien por el cultivo de su inteligencia. La formación intelectual, más profunda que enciclopédica, estará dirigida a dar armas al niño para enfrentar la vida y desarrollar su personalidad, desarrollar su personalidad, pero al mismo tiempo con una perfecta conciencia de sus deberes y derechos sociales, siempre el hombre en comunidad, el hombre, la mujer en comunidad. Para el peronismo no existe el hombre aislado, como no existe una célula aislada en nuestro cuerpo. Estas reflexiones están enraizadas en la esencia misma de la doctrina peronista. La formación moral, que ahora está tan olvidada, por lo menos en la poca experiencia política que yo tengo, y que para Perón y para Evita tenían una capital importancia. Basta leer Conducción Política para percatarse de la importancia que Perón atribuía a la formación moral de los militantes y los dirigentes del movimiento nacional. El privilegio de los niños defiende la formación de su voluntad y sus pasiones en orden a buscar el bien y rechazar el mal, aunque suene medio religioso, pero estamos hablando de valores morales. Los valores morales son las cualidades que deberíamos tener para portarnos bien con los otros seres humanos, no se relacionan con Dios. Lo que se relaciona con Dios son los valores espirituales, con Dios o la deidad. Cuando hablamos de formación moral nos estamos refiriendo siempre a la conducta que deberíamos adoptar frente a los demás seres humanos. Las letras sin la virtud, decían sabiamente los antiguos, son un cuchillo que nos degüella. En la escuela, enseñar a leer y a escribir
es lo subsidiario. Lo importante es formar una alma digna de esta tierra y de nuestra nacionalidad, decía el general Perón. Decía el general Perón. Esta formación moral supone, por lo tanto, la formación del carácter de los niños y jóvenes, entendiendo por tal la resultante del esfuerzo de la voluntad en el dominio y perfeccionamiento de todo aquello que es patrimonio natural del temperamento. No dejarse llevar de cualquier cosa, de cualquier sentimiento o bronca. Supone también el ejercicio de todas las virtudes que adornan la personalidad y que son al fin y al cabo el objeto de la vida, expresan los primeros peronistas. Y Perón lo dice así: el principio y el fin de la sabiduría ha de ser la virtud. Lo dice Perón, a la que Perón le daba especialísima importancia. Supone finalmente la enseñanza religiosa como base de la moral. No ha existido nunca una moral sin dogma, dijo Perón. Enseñar la doctrina de Cristo y la moral basada en esa doctrina es una cosa sublime. Cualquiera de nosotros que realice algo en ese sentido debe hacerlo con lo mejor de su alma. En esto, por supuesto, está referido a un sector, pero en general estamos hablando de valores morales y de ejercicio de las virtudes que deberíamos cultivar para tratar a los demás seres humanos como deberíamos tratarlos. En la justificación hacíamos mención del acendrado sentido religioso de Perón y de Evita, que acá se manifiesta nuevamente. Sabemos que hoy no es así, yo lo aclaro por las dudas, pero es claro, y en todos los escritos de Perón y de Evita se nota su sentido profundamente religioso. Responsable de la transmisión de la doctrina a la niñez. Responsable de la transmisión de la doctrina a la niñez. En la escala de los responsables de la transmisión de la doctrina a la niñez del general Perón, pone en primer lugar a los padres y a las madres. Ellos son los educadores natos de sus hijos. Ante Dios y ante los hombres tienen la responsabilidad de formar el alma de esos seres que ellos han traído al mundo y que deberían cumplir en él una misión trascendente. Dar al niño y a la niña todas las posibilidades de cumplir con esa misión es la más sagrada de las obligaciones resultantes de la paternidad y la maternidad. Luego siguen en orden decreciente la responsabilidad de los maestros, de los superiores jerárquicos y de todos los hombres que sienten y comprenden la importancia que en el futuro tendrá cada uno de aquellos que en estos momentos están iniciando el camino de la vida. La importancia de la formación de los niños y las niñas en todos los órdenes de la vida. Es tanta la obligatoriedad de la transmisión de la doctrina a la niñez que todo peronista debería sentirse culpable de omisión cuando encuentra a su paso un niño sin formación integral. Formación integral, que es la que propiciamos desde el peronismo. Y también los pecados de omisión son graves en el peronismo. Por desidia o negligencia podemos perder la ocasión de hacer por la patria la más bella de las realizaciones. Realizar el nuevo argentino del futuro tal como lo quiere Perón. Sano, sabio, prudente y bueno. Qué importante es que dediquemos especial atención a considerar esto. Realizar un nuevo argentino del futuro en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, tal como lo quiere Perón, sanos, sabios, prudentes y buenos.
sanos, sabios, prudentes y buenos. Qué distinto sería el país si hubiéramos logrado esta tarea, ¿no? Y seguramente si nos lo proponemos en el futuro, los destinos del país pueden mejorar considerablemente. Vamos al tema 4, los medios propios de la transmisión de la doctrina a la niñez y a la juventud. Hemos sintetizado en 3 los medios propios más importantes para esta forma de transmitir la doctrina: rudimento de psicología juvenil, pedagogía y amor. Repito, formas y maneras de transmitir la doctrina a la niñez y la juventud: rudimento de psicología juvenil, pedagogía y amor. Como siempre aclaramos que los medios generales de la transmisión de la doctrina estudiados en capítulos anteriores también se aplican aquí con las modificaciones que el caso particular requiere, como es absolutamente lógico. Y vamos a ver qué nos dicen de la psicología juvenil. Tengamos en cuenta que estamos hablando de compañeros que escribieron esto en 1954. Y yo querría que muchas de las cosas que hacemos hoy tengan las características que ellos nos proponen. En lo afectivo, tener en cuenta lo afectivo en la niñez y en la juventud, fundamental. No es nuestra intención en el breve espacio de este manual hacer una síntesis de todo lo que se ha escrito acerca de esta materia, seguramente. Por eso hablamos de rudimentos de psicología y nos atenemos más a los esquemas prácticos que a parte científica que se puede consultar en los tratados escritos ad hoc. Lo cierto es que el niño y el joven tienen una psicología muy especial, y también es cierto que para llegar a su corazón hay que tener una sensibilidad especial y dones naturales que, por cierto, no se adquieren ni en las universidades ni en los tratados psicológicos. Como dice Perón, y esto es una verdad muy grande, para tratar a los chicos hay que tener una sensibilidad especial, y cuando no se tiene se nota a la legua. O como dice Perón, para conducir, la conducción es un arte y la docencia también es un arte, y requiere una capacidad y cualidades especiales, como todas las profesiones seguramente, como todas las profesiones. Y recalquemos, lo cierto es que el niño y el joven tienen una psicología muy especial, y también es cierto que para llegar a su corazón hay que tener una sensibilidad especial y dones naturales que, por cierto, no se adquieren ni en las universidades ni en los tratados psicológicos. Y recalquemos desde ya que no es bastante tener dotes de observador para estudiar la psicología de sus pequeños interlocutores. Hay que saber llegar al corazón de los niños, si no, no se entra en ellos. Es un poco lo que nos dice Perón también, para llegar al conjunto de nuestro pueblo, fundamentalmente a través del corazón. No será inútil que recordemos que ella es tan variable como son variables las otras facetas de la personalidad. Todos los esquemas suelen fracasar frente a esa realidad multiforme, y los éxitos dependen de la dedicación y la constancia con que el transmisor de la doctrina, o sea, el militante, se ejerciten en el difícil arte de conocer el espíritu de los niños y de los jóvenes. Es todo un arte, como dice Perón, la conducción. La docencia también es una conducción especial, y toda conducción para Perón es un arte, es una ciencia y es un arte, las dos cosas. En lo intelectivo, para profundizar su psicología hay que hacerse un poco niños. Es menester establecer con sus almas una comunicación permanente que solo la consiguen la bondad, la sencillez
la afabilidad y sobre todo y especialmente, particularmente sensibles a la alegría. Ante esas condiciones, el alma del niño se hace permeable a nuestras enseñanzas. Recibe al transmisor de la doctrina, sea al militante o a la militante, sin prejuicios y se presenta como campo fértil para la militancia. Esta tarea debe tener una continuidad sin soluciones como todas las tareas humanas. En lo social, el contacto permanente del transmisor de la doctrina, o sea, el militante con el interlocutor, le hará ver en toda su realidad los recónditos matices de su personalidad. Cada chico es así nomás, cada chico es un mundo, y cada chico y cada chica, cada niño y cada niña son diferentes, y lo sabremos los que hemos ejercido la docencia. Eso de que cada uno tiene su propia personalidad nunca se nota tan patente como en un grado de la escuela primaria. No se olvidará tampoco que los niños sufren mucho la influencia del ambiente, la familia, la escuela, los amigos, requieren especial atención por parte del transmisor de la doctrina. En una palabra, conocer al niño implica estar dedicado permanentemente a él, es así nomás. Y no perderle pisada, porque no se puede dejar a los chicos solos ni un segundo, ni un segundo. En los docentes eso es una, ¿cómo les puedo decir? Es una condición indispensable, no dejar a los chicos solos un segundo. El segundo tema, la pedagogía. El segundo medio de esta transmisión de la doctrina es la pedagogía como ciencia de la formación integral del hombre y a la didáctica como arte, la forma y manera de transmitir. Siempre lo haremos a título de orientación y en el afán tan solo de abrir senderos y de despertar inquietudes en los militantes. Pero qué bien que vienen estas ideas para los que de una forma u otra queremos ser militantes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. La mejor pedagogía es el ejemplo. Perón lo dice permanentemente. Cuando el hombre vive de tal manera que cumple en la tierra con sus fines, se convierte de hecho en maestro de sus semejantes. Es así nomás, compañeras y compañeros. Y tiene la ciencia completa y más eficaz para enseñar a los demás. Por eso que el maestro ante todo debe ser bueno. Es muy difícil encontrar un maestro que no sea bueno. Es como que no se puede estar con los chicos sin ser una buena persona. Debe vivir su vida dentro de los principios inconmovibles de la ética y hacer de su existencia un culto a todas las virtudes y a toda bondad. Cuando el maestro tenga esa ciencia, la ciencia de vivir hermosamente la vida, estará capacitado para enseñar a los demás y para transmitir la doctrina a los demás. Qué hermosa frase, ¿no? Cuando el maestro tenga esa ciencia, la ciencia de vivir hermosamente la vida, estará capacitado para enseñar a los demás y para transmitir la doctrina a los demás. Recordemos que la transmisión de la doctrina se propone enseñar a los hombres a vivir de acuerdo a los principios de la doctrina peronista. Esto es elemental que lo tengamos permanentemente en cuenta. Cuando el peronismo es un estilo de vida, es una concepción del mundo, llaman otros, es una forma de vivir y de entender la vida, y por eso deberíamos nosotros hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para transmitir al conjunto del pueblo y de entre ellos a los niños y a los jóvenes
nuestra forma y manera de vivir y de entender la vida y las cosas. Recordemos nuevamente que la transmisión de la doctrina se propone enseñar a los hombres y mujeres a vivir de acuerdo a los principios de la doctrina peronista. Es un arte y es una ciencia de la vida, el peronismo. Este no lo había tenido en cuenta. Es un arte y es una ciencia de la vida, el peronismo. Los métodos didácticos, las formas y maneras de enseñar. Si la esencia de la transmisión de la doctrina ha de ser el saber vivir de tal manera que pueda servir de ejemplo a los demás, los métodos didácticos deben estar de acuerdo con esa ciencia. Miren lo que nos proponen en 1954, crear nuevos métodos. Por eso dice Perón que actualmente hay que crear nuevos métodos didácticos, claro, porque lo que nosotros proponemos es particular y distinto. Efectivamente, frente a esta nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y humanista, y frente a una concepción similar de la cultura, los métodos didácticos tienen que tener características similares. Por estas características, los métodos didácticos tienen que resultar exitosos, resultar exitosos. Las tres primeras facilitarán el camino de la transmisión de la doctrina. La característica humana hará que los métodos tengan una resonancia perenne. Los fundamentos cristianos se verán en los frutos que no pueden ser otros que la virtud y la bondad. Hablando de las características de la doctrina peronista. Un tema muy, muy importante y que Perón en Conducción Política lo destaca permanentemente. Exaltar el sentido de la responsabilidad. Esta es una de las bases de nuestros métodos didácticos peronistas. El hombre, dice Perón, es el artífice de su propio destino. Y al mismo tiempo, cada uno nos enseña, es también artífice de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por eso no es el hombre aislado, sino el hombre y la mujer en comunidad, artífice de su propio destino, pero también artífice de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que es la finalidad suprema del peronismo. Esa debe ser la base del sentido de responsabilidad con que se debe encarar la transmisión de la doctrina a la niñez y a la juventud. Que cada niño y cada joven aprenda a ser artífice de su propio destino y también artífice de la felicidad de sus compatriotas, o sea, de su pueblo y de la grandeza de su patria. Nada más útil que recordar que el niño es un hombre en potencia, siempre se dice eso. Nada más útil que tratarlo y dirigirlo como tal. Eso colabora no solamente en la formación de carácter, sino que los capacita para afrontar con decisión y vigor las futuras luchas por la vida. Los niños y las niñas que no han recibido esta capacitación, pobrecitos, se encuentran desvalidos ante los problemas de la vida. Otra tarea que nos piden los primeros peronistas, cultivo de las vocaciones personales, cosa que también tenemos demasiado olvidado, cultivo de las vocaciones personales en las niñas, los niños y los jóvenes. Es otro método que el peronismo preconiza con todo entusiasmo. Surge de la esencia misma de nuestra doctrina, ya que la dignificación del hombre, de la mujer, postulado fundamental de la doctrina peronista, implica el desarrollo y perfeccionamiento de la personalidad, y ella se hace en función del cultivo de las vocaciones, tendencias y posibilidades de cada uno de los integrantes de la comunidad. Importantísimo tema este. Surge este cultivo de las vocaciones, surge de la esencia misma de nuestra doctrina, ya que la dignificación del hombre y de la mujer, que es un postulado fundamental de la filosofía peronista,
implica el desarrollo y perfeccionamiento de la personalidad del hombre y de la mujer, del niño y de la niña, del joven y de la joven. Y ella se hace en la personalidad en función del cultivo de las vocaciones, las tendencias y posibilidades de cada uno de los integrantes de la comunidad. Qué importante que es esto para los niños, las niñas y los jóvenes. En ese sentido, la transmisión de la doctrina a la niñez adquiere una fisonomía eminentemente práctica, claro que sí, pero muy humana, muy real, muy necesaria. La transmisión de la doctrina a la niñez adquiere una fisonomía eminentemente práctica y un matiz singularmente social, ya que permite que cada uno de los hombres y mujeres de la patria cultive su propia y particular vocación y se realice en la comunidad, realizando al mismo tiempo los fines de la misma comunidad. El hombre, la mujer en comunidad, que se realiza a sí mismo y contribuye a la realización de la comunidad. Esta es la propuesta central y profundamente humana del peronismo. El trabajo en todo esto, fundamental. El trabajo es el medio fundamental de dignificación del hombre, porque el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad y es dignificable, pero fundamentalmente es dignificable a través del trabajo. El trabajo es toda actividad que tienda a desarrollar la personalidad del hombre en cualquiera de sus aspectos que lo haga útil a la comunidad. Qué excepcional definición. Qué excepcional definición. No la tenía en cuenta yo. Trabajo es toda actividad que tienda a desarrollar la personalidad del hombre y de la mujer en cualquiera de sus aspectos que lo haga útil a la comunidad. Por ello, como método didáctico y como ejercicio tanto corporal como espiritual, el trabajo adquiere un valor superior para el peronismo. Un valor superior. Lo que civiliza a los pueblos es, entre otros factores, el trabajo. Pueblo sin trabajo es pueblo ignorante. Pueblo de trabajadores tiene una cultura que va creciendo cada vez más. Lo dice el general Perón el 6 de julio de 1948. El deporte, otro elemento importantísimo en la formación de la personalidad de los niños, las niñas y los jóvenes. El deporte que es, según Perón, la escuela del honor, del valor y del sacrificio, es otro de los métodos didácticos más importantes que se emplean en la nueva Argentina de Perón, o se emplearon, entendido en la forma como lo interpreta Perón, tiene la facultad de formar la personalidad del deporte, claro que sí, ya que es además de una escuela, un derivativo de las pasiones y un medio para arrancar a la juventud de los lugares donde el vicio y las malas inclinaciones pueden hacer presa de ella. Y me acuerdo ahora que en uno de los videos Perón decía, y que ha sido una realidad, que el primer peronismo hacía los clubes, los centros culturales, los clubes de barrio, lo hacía el gobierno y se los daba a los vecinos para que los administren. Y todavía existen en Buenos Aires muchos de ellos, muchos de ellos. El deporte es la escuela del valor, es la escuela del carácter, es la escuela del sacrificio al que Perón hace mención permanentemente. Y el hombre es grande por su valor, su carácter y su sacrificio, lo dice el general don Juan Domingo Perón. Por último, el elemento central del peronismo, y vamos a ver por qué, el amor, aunque por ahí no estemos a la altura de la cosa, pero, y como corolario de todos los medios propios de la transmisión de la doctrina a la niñez, hemos
dejado expresamente para el final, el amor. Dice el general Perón que el amor es lo único que construye, y en esta tarea de la creación de hijos espirituales mediante la transmisión de la doctrina, el amor es admirablemente constructivo para todo. Recordemos que Perón nos enseña que los hijos del amor son los más bellos. Cuando se trata a la niñez y a la juventud con grande y verdadero amor, ya se ha ganado la primera batalla en la tarea de llegar a su corazón para hacerles vivir la doctrina que queremos inculcar. Si no se trata a los niños y a las niñas con amor, si no se lo quiere de verdad, la tarea docente es un martirio insoportable. Es claro que este amor requiere muchos sacrificios y mucha abnegación, pero cuando hay amor, ese sacrificio y esa abnegación resultan alegría. Pero es verdad, uno que ha sido docente durante toda la vida, haber visto gente que no quería a los niños o que no sentía un afecto especial por los niños, realmente resultaba una tarea insoportable. Pero los que tienen en sus manos la sublime tarea de formar a la juventud y sienten esa especial vocación de dar a la patria hijos dignos de ella, saben que los frutos de su trabajo son los más consoladores, que el premio a sus afanes es el que produce en las almas las más sublimes de las dichas, la de saber que se ha contribuido a formar hombres de bien. Es la gran alegría de todos los docentes que hemos tratado de cumplir nuestra misión en la sociedad. Centros doctrinarios infantiles. Y vamos a ver dónde se debería hacer. Toda unidad básica y sindicato ha de tomar un papel preponderante en la formación del niño. Unidad básica y sindicato. La experiencia nos enseña que alrededor de ellos gira permanentemente un núcleo de jovencitos que pueden recibir de los centros peronistas una gran influencia. Vean ustedes que no dice acá escuelas primarias ni secundarias, dice unidad básica y sindicato, que son los centros del movimiento nacional. Para ello se debería ensayar la formación de centros doctrinarios infantiles y juveniles en cada unidad básica y en cada sindicato, compañeras y compañeros. Indudablemente, estos centros tienen que tener características muy especiales, siendo la primera de todas su función doctrinaria, como dice el general Perón en Conducción Política. Toda tarea debería tener una finalidad doctrinaria. Ya ha dicho Perón que no queremos únicamente niños para el partido, lo queremos primordialmente para la patria, formarlos para la patria, para la sociedad, que se sientan parte de la comunidad, que contribuyan a la creación y al engrandecimiento de la patria. Condiciones de lugar. Los niños y los jóvenes en la unidad básica o en el sindicato deben tener su propio lugar de reuniones, separados por razones obvias de los lugares donde se reúnen los mayores. El lugar debe ser amplio, alegre, adaptado a la psicología de sus pequeños ocupantes. En esto son un modelo todas las obras de la señora Eva Perón al respecto. Sí, habrán sido modelos. Además, conviene que tengan anexo un lugar donde se puedan efectuar actividades recreativas o deportivas. Características de las reuniones. Las reuniones deben tener dos aspectos, uno formativo y otro recreativo, indispensable en la niñez y en la juventud. El primero se refiere a la transmisión de la doctrina propiamente dicha. Se hace una reunión de acuerdo con un programa doctrinario anual en el que se explica la doctrina peronista adaptada, por supuesto, a la mentalidad de los niños. En estos casos hay que pensar que la explicación debe ser amena, sencilla, vivaz y adaptada a la mentalidad de los oyentes. Toda la técnica de la oratoria infantil
ha de ser empleada aquí. Como esquema se podría desarrollar en cada reunión una orden del día similar a la siguiente. Canción Los Muchachos Peronistas, avisos y anuncios generales, tópicos de doctrina desarrollados por el encargado, lectura o explicación de algún trabajo doctrinario efectuado por uno de los chicos, preguntas y concursos, marcha patriótica final. Método para asegurar la concurrencia, o sea, la organización. Los centros se pueden organizar más o menos de la siguiente manera. En primer lugar, debe haber un encargado de la transmisión de la doctrina nombrado por las autoridades correspondientes. Este debe llenar todas las condiciones que se explican en el curso de este manual. El centro doctrinario debe ser dividido en grupos, no más de 10 niños del mismo barrio, si es posible, y presididos por un conductor del grupo. Este es el encargado de citarlos y llamarlos para cada una de las reuniones y tiene la responsabilidad directa de la conducción de su grupo. Los conductores se deben reunir por lo menos quincenalmente con el encargado a los fines de rendir cuenta de la marcha de su grupo y recibir especial instrucción. Como verán, compañeras y compañeros, en el primer peronismo estaba todo planificado de manera que la doctrina llegara al conjunto del pueblo como realmente llegó y que es lo que fundamentalmente ha permitido que hoy el peronismo siga siendo una fuerza política iba a decir imbancable, pero más o menos así, o sea, no me sale la palabra, pero invencible, invencible, si nos unimos todos de ella. Se puede también pedir que los grupos por separado se reúnan periódicamente con su conductor a los fines de prepararse para la reunión general del centro. Los concursos, para mantener el interés y por ser buenos métodos didácticos, se pueden y deben realizar concursos entre los grupos, tanto en el orden doctrinario como en el deportivo. Claro. Actividades deportivas. El ingenio de todos y las aficiones de los muchachos podrán ser el índice de las actividades deportivas que se puedan realizar en los centros. Ellas van desde los juegos sedentarios hasta las olimpiadas entre los distintos centros. No podemos olvidar la importancia didáctica de los paseos al campo en conjunto y los campamentos veraniegos de uno o más centros en común. Todas tareas que más o menos de una forma u otra se vinieron realizando. Por último, las condiciones propias del que realiza la transmisión de la doctrina. Adaptación al medio. Si siempre es requisito indispensable el que mencionamos, mucho más lo es cuando se trata de transmitir la doctrina a la niñez. El saber adaptarse a la mentalidad de los pequeños es tan importante y tan difícil que más que objeto de una explicación debe ser tema de muchas meditaciones por parte de los militantes o transmisores de la doctrina. El don de simpatía, que es fruto siempre del amor a los niños. Es una de las condiciones que las autoridades deben buscar en aquellos que se han encargado de la transmisión de la doctrina. Los niños tienen una sutil sensibilidad y saben captar los más pequeños matices al respecto. Captan el amor los chicos, es lo fundamental. Recordemos que en esta materia un fracaso puede ser definitivo o atrasar mucho tiempo la obra emprendida. El ascendiente, de los hombres seguidos, seguimos a las personas que admiramos, los niños mucho más. Esto se nota mucho más en los niños. El encargado se debe hacer admirar por su corrección e integridad personal, por su conocimiento de la doctrina, por su personalidad y por su dominio de sí mismo. Y por otro lado, debe haber un empleo inteligente de la técnica general y la propia de esta transmisión de la doctrina. No necesita esto explicaciones. Lo único que agregamos es que por sobre todas las cosas,
las condiciones morales son las que deben privar, lo repiten una vez más. Recordemos que tenemos en nuestras manos lo mejor y más puro de la patria y que debemos devolverlo a la patria con un mayor y más completo acervo de virtudes. Si así no actuáramos, sería mejor que pidiéramos a Dios, de acuerdo con la frase del general Perón, que nos enviara la muerte antes de obrar mal con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros jóvenes. Y con esto por hoy terminamos este capítulo 6 de la transmisión de la doctrina y de los valores que nuestra forma de vivir como peronistas deberíamos realizar para la formación intelectual, moral y afectiva de nuestros jóvenes y física de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. El domingo que viene seguimos entonces con técnica general para la transmisión de la doctrina peronista que vamos a continuar viendo a partir del domingo y lunes que viene. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Ojalá seamos capaces de recrear de nuevo la Escuela Superior Peronista, pero no para una organización ni para el partido, sino la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento nacional justicialista o peronista, como fue la Escuela Superior Peronista, para transmitir todas estas ideas y estos valores que también nos harían en la vida real de todos nosotros y de toda la comunidad nacional. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento.